cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Tú hacia 1970 eras periodista para la radio Portales y para El Siglo, y te tocó... Yo en realidad era periodista del diario El Siglo. El día que ganó Allende me contrató la Portales, con mucho ojo. Necesitaban un periodista allendista y tenían puros del otro lado. Me llamó el dueño y me dijo si podía. Yo le dije que sí, por supuesto. ¿Y por qué quisiste dejar registro, primero que nada? ¿Por qué escribir un libro, una crónica sobre esa experiencia? Tú ya palpabas que era una experiencia que iba a ser de consulta histórica, ¿no? Sí, bueno, como yo participé en la parte interior de todo el proceso, claro, tenía que escribir este libro. Y luego ya contaré, porque después, durante el gobierno de Allende, yo estaba en la televisión y quedé saturado. Pero este libro, ahora lo estaba revisando, tiene las horas, el minuto, la cara que tenían las personas en las reuniones. Yo seguí el proceso de la unidad popular que llevó al gobierno de Allende, duró casi un año, desde que se reunieron por primera vez los 6 partidos de la Unidad Popular y hasta el día de la elección. Y ahí hubo un proceso, porque hubo varios candidatos. Hubo, 5 o 6 candidatos. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5 candidatos. Y se hacían no hubo primarias, pero hubo una rotación de reuniones de los partidos y la opinión pública metida en esto, opinando, la gente, las juntas de vecinos, los jóvenes, los sindicatos, todos metiendo su cuchara, y entonces se fueron retirando y se fueron haciendo pactos entre los partidos hasta que al final terminó Allende. Pero los candidatos fueron Alberto Baltra, del Partido Radical, Jack Chonchol, del MAPU en ese tiempo, Rafael Tarut, del API, Pablo Neruda, del Partido Comunista, y Allende, que en el último momento fue proclamado por el Partido Socialista, donde estaba en absoluta minoría. Yo me acuerdo que los periodistas nos sentábamos en el suelo, a veces nos quedábamos dormidos, porque eso duraba hasta las 4 de la mañana, y teníamos unos sándwiches, y ahí, pum, de repente se abría la puerta, y decían, se aprobó el programa de la Unidad Popular. ¡Ah, ya! Y empezaban a dar unos papelitos. O se retiró el señor Baltra. Después decían, qué sé yo. Yo llegaba a los actos en micro. O sea, no teníamos, el diario del Siglo era un diario muy pobre, el diario del Partido Comunista. Entonces yo llegaba en micro y a la vuelta venía pensando qué voy a escribir, a veces, qué sé yo, a ver si llego a tiempo. ¿Ah? Y era así la cosa. Y bueno, Allende se fue por todo Chile, yo recorrí parte de Chile con Allende, pero además en un momento yo me impuse salir a mirar por otros lados. Entonces empecé a inventar para que este diario me apoyara, por ejemplo, para ir a Chuquicamata, para ir a la zona del carbón, para ir a poblaciones, no solo estar en la élite política, pero yo me fui a meter para palpar la cosa, hacer unos reportajes, como quien dice, dentro del pueblo. ¿Ah? Y eso fue para mí muy interesante. Había organizaciones de todo tipo a lo largo de todo el territorio. Una vez sacábamos cuenta con unos amigos, cada uno de nosotros era miembro como de 4 o 5 organizaciones. La gente en las poblaciones eran de la Junta de Vecinos, las mujeres además del Centro de Madres, después del Comité de la Unidad Popular, pero los que trabajaban, miembros de su sindicato, y los que eran miembros del sindicato eran miembros de la federación, si eran mineros, del sindicato y de la federación minera, y así. Y entonces el tejido de las organizaciones era increíble. Ahora, Allende, que tenía una energía incombustible, se recorrió Chile, ya se lo había recorrido. Allende conocía todas las poblaciones. Cuando ahora un ministro dice que no sabe que hay pobreza, Allende había estado en las casas de la gente, había presentado los proyectos de ley con un sentido social increíble, para el prenatal, para el postnatal, para la asignación familiar, Allende conocía todo eso, y entonces la campaña estuvo inserta en eso. Este libro, Chile al Rojo, un libro del 71, con esta experiencia que conversábamos, por ahí encontré la contraportada, la reseña con la que se presenta. Se ocupa ahí un vocabulario que en ese momento tendía a la épica. Se hablaba de la elección de Allende como el hecho político clave en Latinoamérica, y se hablaba también de una
revolución que nace. Háblame un poco de la épica que explica ese tipo de retórica, ese tipo de redacción para presentar la campaña política y cómo esa épica puede haberse revisado con los años a la luz de lo que pasó en Chile, ¿no? Bueno, la verdad es que estaba la Revolución Cubana, era el gran acontecimiento del continente y para la izquierda, las fuerzas progresistas, ¿ah? Entonces, lo de Chile fue, como quien dice, con ese impulso de la Revolución Cubana, pero con un método y formas totalmente diferentes. La forma pacífica, electoral, etc. Pero el fermento de la Revolución Cubana estaba presente. La prueba es que el programa de la UP se redactó en todo este Comité de Unidad Popular. Hubo quienes quisieron realizar la revolución socialista, el gobierno de Allende, pero al final se buscó una frase que dice iniciar la construcción del socialismo en Chile. Lo dice el programa, iniciar la construcción. O sea, la idea del socialismo estaba tremendamente metida. Cuba gozaba de gran prestigio que luego ha ido perdiendo, ¿no? Eduardo, entrando ya al periodo de gobierno de Unidad Popular, entiendo que tú participaste en este programa que ha tomado características de leyenda, que es A esta hora se improvisa. Tú fuiste panelista a Esta hora se improvisa, ¿correcto? Al menos por 2 años. Sí, estuve, porque cuando estaba en la Radio Portales, de ahí yo era un periodista joven, bien despierto, entonces Jaime Celedón, el director, el actor que dirigía este foro, me tanteó y me invitó a participar. Bueno, ahí estábamos, un tiempo ahí estaba Jaime Guzmán siempre, estaba Orrego, padre del intendente, estaba José Joaquín Brunner un tiempo, que se ponía muy nervioso. José Joaquín Brunner se ponía nervioso. Ahí yo tenía que ¡pum! Salir a dar la cara. No, mira, realmente aquí se trata de constatar que absolutamente todos los partidos politiqueros han pasado por el gobierno. Y el resultado para los chilenos ha sido catastrófico. Claro, mira, entonces, ¿seguimos con los males menores o cortamos esto de raíz? Tu conclusión es muy sencilla, Rodrigo. Los países tienen que dirigirlo grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición. Y existe un tercer sector organizado que se llama las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Porque la gente suelta no puede gobernar las naciones. Parece que tú agregan la Fuerza Armada aparte de Eso también, ahí se reflejaba también la cosa terrorífica, porque este terror que hubo antes de la campaña se multiplicó durante el gobierno de Allende. Piensen que la gran inversión que hizo ya directamente la CIA de Estados Unidos, comprobado en el informe Church de Estados Unidos, del senador Church, fue durante el gobierno de Allende, hasta el derrocamiento. Ahí el dinero corrió, pero corrió, ¿no? Entonces, era muy difícil batirse en ese foro, defender, era muy difícil, porque yo llegaba y me tiraban 10 cosas, Jaime Guzmán y Orrego me tiraban 10 cosas. La verdad es que estábamos en un periodo en que se discutían grandes temas decisivos para la humanidad, para Chile, para todo. Cuando yo veo de repente, lo hago muy rara vez, algún matinal, que están siempre los famosos 4 o 5 personas de la élite ahí, es mínimo. En cambio, el debate ahí, el hecho que hubiera ese programa, era el Canal 13 en la Universidad Católica, de noche, el día domingo, y la verdad es que todo el mundo se pegaba al televisor a verlo. Eduardo, fuiste muy versátil en el periodo de la Unidad Popular. Quiero que hablemos un poquito de tu trabajo en Chile Films. Puntualmente uno puede leer que tú estuviste a cargo de la dirección y de la conceptualización de esto que se llamó el Noticiario Nacional. Primero quiero preguntarte, ¿qué era el Noticiario Nacional? Cuando subió Allende, había este Noticiario Nacional que estaba medio morir cantando, saltando, que diría, medio morir saltando. Entonces se le revitalizó. En ese momento las salas de cine estaban en todo Chile. La televisión comenzaba y primero tener un televisor ya era una cosa muy especial, no todo el mundo tenía televisores. En cambio, la gente iba mucho al cine, incluso en los barrios. Entonces,
el noticiario nacional salía cada 15 días, duraba 10 minutos, y en todas las salas de Chile se daba antes de que empezaran las películas. El alzamiento de un sector del Regimiento Blindados número 2 sacudió a Chile. El coronel Roberto Super encabezó el cuartelazo. Atención, ante el ataque que está sufriendo la Moneda por un grupo de golpistas, informa la CUT. Desde el comienzo yo evité convertirlo en una bocina publicitaria del gobierno. Incluso me decían, pero tú, qué sé yo, no. Incluso yo ponía, al comienzo de todo noticiario, ponía unas notitas políticas muy cortas. Ponía a Frei, ponía a Allende, ponía a Alessandri, qué sé yo, diciendo tal. Entonces, en la sala de cine, salía Allende, la mitad de la sala aplaudía, la otra pataleaba y pifiaba. Salía Frei, era al revés, salía Alessandri, era al revés, y como que después quedaba a veces una polvareda. Y después yo empezaba con notas de otro tipo, un reportaje en una comunidad mapuche, me acuerdo, unos estudiantes que habían hecho un invento eléctrico maravilloso, cosas más bien positivas, pero no politizadas, aunque sí, a veces había acontecimientos que no se podían eludir. Yo traté siempre de hacer un noticiario abierto que lo pudiera ver un allendista o un anti-allendista sin sentir en ningún momento sentirse violentados como sucedía con la televisión. La gente odiaba el Canal 7, que era el canal del gobierno, o lo amaba. La gente odiaba el Canal 13, que era de oposición, o lo amaba. En cambio, mi noticiario pasaba. Pero hay algo bien particular en tu trabajo incluso post dictadura, diría yo, que ha sido un muy preciso cronista casi documental, desde lados atípicos, Eduardo. Yo te quiero preguntar por un libro que tú sabes que a mí me gusta mucho, que es tu biografía sentimental de Allende. Es un libro publicado en el año 2005, es un libro que solo puede hacer alguien que conozca de cerca y privadamente a la figura de Allende. Y si bien es un estupendo libro, se convirtió, apenas salió, en tu libro quizás más polémico, ¿no? Es verdad. Primero, ese libro se llamaba Biografía Político-Sentimental. Pero mi editor me dijo, no seas tonto, sacamos eso, si queremos vender el libro ya. Y bueno, y yo le dije, ya, sácalo. Pum, quedó en sentimental. Pero es una biografía política y sentimental de Allende, esa es la verdad. A quien yo conocí porque mi padre trabajó 20 y tantos años con él. Mi padre dejó todo botado. No se hizo rico como los asesores de ahora. No. En mi casa cortaban la luz, cortaban el gas por falta de pago, porque mi padre andaba con Allende por todos lados, ayudándole a hacer los discursos, buscándole materiales, qué sé yo, acompañándolo, a veces manejándole un auto por caminos rarísimos. Bueno, pues Allende yo le decía tío, porque venía a buscar a mi papá en la mañana, cuando era un senador nomás. ¿Ah? Papá, llegó el tío Salvador, ya, pum. Allende lo iba a buscar muchas veces y se lo llevaba al Senado. Bueno, entonces yo lo conocí en ese predicamento, luego yo estaba en la Juventud Comunista y estuve en unos comandos juveniles de Allende en una de sus campañas, creo que la de 64. ¿Ah? Y luego me convertí en periodista y como periodista estuve en la campaña. Y yo en la campaña, en todas las campañas, así desde la 52, 58, 64, 70, yo estaba metido en esa salsa, o a través de mi padre y mi madre, o a través de mi hermana, mi hermano, o yo directamente. Entonces, toda esa gente me conocía y yo los conocía. Entonces, cuando yo empecé a hacer, yo estaba en Europa y me había quedado en Europa, empecé a escribir unos artículos sobre Allende y de repente empecé a viajar a Chile cuando me sacaron de la lista prohibido el año 88 y empecé a hablar con gente y con unas tarjetitas rotando y me di cuenta y esto iba creciendo y la gente me decía, ¡ay, qué bueno!
que tú viniste, porque nadie ha dicho esto, yo te voy a contar. Y me empezaban a contar, y toda esta gente me recibía, ¡pum!, uno más. ¿Ah? Y entre todo ese tejido estaba el de Allende, que era un tipo muy mujeriego y que tuvo sus diferentes amores, digamos, porque él no era un acosador, él era un gentleman, un caballero galán. Un conquistador. Sí, un conquistador. Conquistó al pueblo de Chile y conquistó a las mujeres más Ahora, bellas de su aclaremos tiempo. que tu libro está lejos de ser una lista de romances de Allende. Yo creo que es una biografía político-sentimental, en el sentido que explica muy bien que para seducir a las masas es probable que tú también seas un seductor en privado, ¿no? Y es ahí donde está el juego que tú haces con retratarlo de ese modo. Claro, yo no quise, porque el allendismo póstumo, digamos, exaltaba la figura política de Allende, etcétera, etcétera. Yo quise mostrar a Allende, y la verdad es que hasta hoy día cualquiera que escribe sobre Allende, que se yo, usa mi libro, porque ahí está contado no solo los mitines y sus actos políticos, sino está contado su vida, su casa, su familia, sus hijas con cada hija, y sus amores, que eran paralelos a su familia, y la relación con la Tencha y cómo era la Tencha. Pero todas, yo hablé con todas, hablando en crudeza, con todas las amantes vivas de Allende, y todas me recibieron, y todas me contaron, y todas se abrieron completamente. ¿Ah? Una de ellas, la única cuyo nombre yo me lo reservo, y que está viva absolutamente, yo le puse Negrita, porque Allende le decía Negrita, me mostró todas las cartas de Allende que ella tenía, y yo las leí, después le dije, mira, dámelas, no me las quiso dar, hasta hoy día no me las quiere dar. Otra, pero eran impresionantes las cartas de Allende. Leonor Benavides, una mujer bella que venía de la derecha, que él conocía desde su infancia, ella también tenía un taco así de cartas de Allende. Allende era muy bueno para las cartas, sobre todo cuando estaba en el Parlamento, mientras en una sesión aburrida escribía cartas de amor. Incluso no le dice, estoy presidiendo una sesión del Senado sobre no sé qué. Bueno, él era un hombre medio empaquetado, no era un hombre confianzudo, de garabatos, nada. Era un hombre que cuando fuera se vestía de corbata, lo que fuera, o deportivo, pero con caché, ¿no? Pero la gente lo respetaba y él escuchaba y recibía y proponía soluciones a todos estos problemas. Era un gran reformador social. Un gran reformador social, lo fue yo diría que el más grande del siglo pasado, ¿ah? El más grande y quizás uno de los más grandes reformadores sociales. Él tuvo la oportunidad cuando fue gobierno, pero fueron 3 años muy movidos. Pero, por ejemplo, a Allende le dolía la pobreza, él le dolía la situación de los niños. Él decía, las muertes evitables de niños al nacer. ¿Ah? Raquitismo y debilidad física de niños por mala alimentación, evitable. La prueba es que él decía que cada niño tenía que beber 1 litro de leche al día. Bueno, cuando fue presidente, él cumplió la promesa de medio litro de leche al día que se repartía en todo Chile, que era muy complicado